¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Donald Trump apresura el paso de la transición en Estados Unidos y realiza los primeros nombramientos de su próximo gobierno. Desde Marco Rubio hasta Robert F. Kennedy Jr. tendremos los detalles. En Argentina condenan a 6 años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández, pero no pisará la cárcel. La cumbre climática más importante del mundo reúne a líderes de 197 países en Azerbaiyán. Buscan dinero para combatir el cambio climático. El periódico británico The Guardian y el español La Vanguardia son de los primeros medios tradicionales que le dicen adiós a X, antes Twitter. Y para hablar sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos y la reelección de Donald Trump, esta noche converso con la activista Victoria Ortega. Acompáñame la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Asumirá el cargo hasta el año que viene, hasta el 20 de enero del 2025, pero el presidente electo Donald Trump ya está acelerando el paso de la transición y empezó a designar algunos de los cargos más importantes de su próximo gobierno, de su gabinete. Y como siempre ocurre con Trump, los nombres que menciona generan polémica. Desde Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, un hombre que es antivacunas, hasta el senador por Florida Marco Rubio como secretario de Estado, como jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Es un cubano-americano que tiene mano dura en temas de política exterior. O hasta un presentador de Fox News como secretario de Defensa. Desde Washington, el corresponsal Ariel Mutsazos nos informa. La transición en Estados Unidos ha comenzado ya. El miércoles de la semana que terminó se reunieron en la oficina oval de la Casa Blanca el presidente saliente Joe Biden y el entrante Donald Trump por espacio de casi 2 horas. Mr. President-elect and former President, thank you. Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome thank you back. Very much, and thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Thank you all. A la par de la transición, el gabinete con el que Trump iniciará su segunda gestión está ya muy cerca de quedar completamente conformado y las cabezas de los principales puestos que tienen mayor relación con México han sido nominadas. Trump anunció a Tom Homan como zar de la frontera, quien tendrá a cargo la crisis migratoria de indocumentados, las deportaciones masivas prometidas y las labores de control fronterizo. Homan fue director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, durante varios años, tanto en la administración Trump como con su predecesor Barack Obama, quien deportó a más de 5 millones de migrantes irregulares durante su administración y condecoró a Homan por su labor como parte de ese esfuerzo. El nuevo zar fronterizo es el padre de la política de separación de familias y apoya la tolerancia cero. En la Secretaría de Estado, el encargado de encabezar la diplomacia estadounidense será el senador por Florida Marco Rubio, quien tuviera desencuentros con el expresidente López Obrador, a quien criticó de estar aliado con los cárteles y de apoyar a dictadores. Rubio es de línea dura. Sus principales preocupaciones son la democracia en Latinoamérica, el crimen organizado, Irán, China, Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre otras. En la Secretaría de Seguridad de la Patria, conocida por sus siglas DHS, Trump nominó a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. DHS es probablemente el puesto de gabinete con mayor incidencia en México porque controla a las agencias fronterizas y de migración y es la principal encargada de amenazas terroristas. Fue creada a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Noem es otra persona del ala dura del trumpismo, es anti-inmigración. Era una de las opciones más mencionadas para vicepresidenta, pero sus posibilidades colapsaron cuando en un libro escribió que mató a su perro de 14 meses de edad porque no pudo entrenarlo. Ella dijo que eso mostraba lo capaz que era para hacer cosas duras, pero no logró convencer. Y finalmente Trump nominó al controversial congresista Matt Gaetz como procurador de justicia. Gaetz es uno de los más fervientes aliados de Trump en el Congreso y el partido. Es una figura controversial, conflictiva y radical. Fue acusado en 2020 de tráfico sexual y de tener relaciones sexuales con menores de edad. Hasta su renuncia al Congreso, Gaetz seguía bajo investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Es criticado hasta por algunos de sus correligionarios en la Cámara. Su nombramiento provocó reacciones de sorpresa y shock en los círculos políticos en Washington y se anticipa un sinuoso proceso de ratificación en el Senado con posibilidades de que no se logre. Así, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por la puerta grande camina sobre ruedas y el triunfo contundente de él y su partido se consolidó esta semana al confirmarse que además de la presidencia, el Senado y el voto popular, el trumpismo también obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes. En Washington DC, Ariel Moutsatzos, Noticias N+. Ese sí es un cambio de Trump con respecto a su primer gobierno. Recordemos que en 2016, cuando ganó la primera vez la presidencia de Estados Unidos, la transición fue muy lenta. A Trump se le criticó de nombrar muy tarde su gabinete. Ahora está haciendo lo contrario, lo está haciendo de una manera muy expedita. Vamos a otros temas, nos vamos al sur del continente y precisamente a Argentina, donde Cristina Fernández fue presidenta, vicepresidenta, senadora y primera dama. Ha sido quizás el personaje político más importante del siglo XXI argentino. Hoy nuevamente enfrenta una sentencia de prisión. Un tribunal confirmó que la exmandataria fue condenada a 6 años de cárcel por presunto desfalco al Estado. Fernández ya reaccionó y afirma que la están castigando por ser mujer. La información es de mi compañera Ana María Islas. Este 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y calentó la ya tensa esfera política del país liderado por Javier Milei. Esta sentencia aún no es definitiva, ya que deberá ser confirmada por la Corte Suprema, lo que se espera ocurra en marzo de 2025. Me pone muy triste, me molesta, me da impotencia. Porque yo crecí en un país democrático, nací en un país democrático y esto me parece inconstitucional, el fallo a Cristina. Me parece que es un poco para ordenarnos a las esperanzas, a los deseos, a las construcciones. Es nuestra dirigente número 1 y la proscriben, nos la sacan. La condena se enmarca en la causa conocida como vialidad, en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a empresas vinculadas a Lázaro Báez, uno de los hombres más cercanos al kirchnerismo. El caso involucra sobrecostos y obras inconclusas en la provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner. Según la justicia, estas maniobras habrían costado al Estado más de $1.000 millones. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. ¿Es esta una nueva sentencia contra Fernández de Kirchner? No realmente. Es una de las varias condenas que Cristina Fernández ha recibido en los últimos años. De hecho, es la segunda vez que la expresidenta es sentenciada en su vida política, tras el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022. A lo largo de su carrera, Fernández ha enfrentado múltiples procesos judiciales por corrupción y otras acusaciones, pero ha logrado evadir la cárcel hasta el momento. Por su parte, Fernández volvió a denunciar lo que considera una persecución judicial en su contra, acusando a la justicia de ser parte de una mafia judicial y una maniobra para impedir su participación política. Para muchos analistas, el veredicto reafirma el distanciamiento entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial, a la vez que profundiza la polarización política en Argentina. Su figura sigue siendo un pilar clave para el peronismo, especialmente entre las bases más radicalizadas de la izquierda. Sin embargo, el impacto de la sentencia podría ser mayor a nivel institucional. La condena de Fernández plantea interrogantes sobre el futuro del peronismo, ya que a pesar de su respaldo popular, su situación judicial podría minar la cohesión interna del movimiento. Para la izquierda argentina, esta condena también representa un desafío. El kirchnerismo ha sido históricamente un referente de la lucha contra el neoliberalismo y en defensa de los sectores más vulnerables, pero la corrupción está minando la confianza de sus líderes. ¿Qué pasará si la Corte Suprema confirma la condena en los próximos meses? ¿Cristina Fernández pasará finalmente por prisión o seguirá librando el avance judicial? La respuesta por ahora sigue siendo incierta. Ana María Islas, Noticias N+. Fernández, por cierto, también está denunciando una campaña en su contra. Le acaban de quitar su pensión a la que tenía derecho como expresidenta de Argentina.
Vamos a otros asuntos. Azerbaiyán es uno de los países que privilegian el uso de combustibles fósiles sobre los no renovables y a pesar de esto, el país es la sede de la cumbre climática más importante del mundo, la COP29 o la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas. En Bakú, la capital de Azerbaiyán, se están reuniendo líderes de 197 países con la meta de recaudar dinero, de recaudar fondos para combatir el cambio climático. Pero activistas medioambientales como Greta Thunberg ya están denunciando que no habrá buenas noticias y están calificando el encuentro de una hipocresía global. Vamos a la siguiente nota. Azerbaiyán y la COP29, un compromiso con el clima o una farsa. Desde el 11 hasta el 22 de noviembre, la capital de Azerbaiyán, Bakú, se convierte en la sede de la COP29, la cumbre climática más importante del mundo. Líderes de 197 países se reúnen para tratar de tomar acciones globales frente al cambio climático. El objetivo principal, recaudar fondos para mitigar sus efectos y frenar el calentamiento global. Sin embargo, la elección de Azerbaiyán como anfitrión de esta cumbre ha generado controversia. El país, uno de los principales productores de petróleo y gas, ha dejado claro que su estrategia para el futuro no es precisamente verde. De hecho, planea aumentar su producción de combustibles fósiles en un 30% en los próximos años. Un anuncio que va en contra de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Azerbaiyán depende de estos recursos para más de la mitad de su economía, y el petróleo y gas representan más del 90% de sus exportaciones. El presidente del país, Ilham Aliyev, defendió recientemente su industria diciendo que el petróleo y el gas son un regalo de Dios, generando críticas tanto a nivel local como internacional. Para muchos activistas, la COP29 en Azerbaiyán es un claro ejemplo de lo que llaman greenwashing o lavado verde, una estrategia para dar una falsa impresión de compromiso con el medio ambiente. La joven activista Greta Thunberg fue contundente, calificó la conferencia de absurda y denunció que el país, al igual que otros petroestados, siguen priorizando el negocio de los combustibles fósiles sobre la protección del planeta. Además, el gobierno de Azerbaiyán ha sido acusado de silenciar a activistas y periodistas que critican sus políticas. La represión a voces disidentes también ha generado dudas sobre el verdadero interés de Azerbaiyán en promover un diálogo honesto sobre el cambio climático. La polémica no termina aquí. La COP29 se celebra en un contexto geopolítico complejo, poco más de un año después de la ofensiva militar de Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj. Un conflicto que dejó miles de desplazados y que organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo Mundial de Iglesias han calificado de limpieza étnica. Por todo esto, algunos temen que la COP29 termine siendo una oportunidad para Azerbaiyán de reforzar su imagen internacional, mientras continúa con sus políticas que favorecen la explotación de los combustibles fósiles, a costa de los más vulnerables y del futuro del planeta. Noticias N+. En otros temas, ¿has entrado a X antes Twitter recientemente? ¿Has notado que hay un ambiente de violencia tóxica que ahí prevalece en torno a temas políticos, en los debates que se dan en esta red, o que hay mucha desinformación y que se está compartiendo de manera muy viral? ¿Has querido cerrar tu cuenta y mudarte a otra red social? Varios medios tradicionales ya lo están haciendo. El diario británico The Guardian y el español La Vanguardia son solo los primeros en anunciar que abandonan esta polémica red social, la red social propiedad de Elon Musk. También el periodista estadounidense Don Lemon y la actriz Jamie Lee Curtis dejaron X. Esto contradice a Elon Musk, quien afirma que está registrándose un uso récord de su plataforma, lo dijo recientemente, sobre todo en la campaña presidencial de Estados Unidos. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. En las últimas semanas, varios medios de comunicación han decidido distanciarse de la red social X, antes conocida como Twitter. Este jueves 14 de noviembre, el diario español La Vanguardia anunció que dejaría de publicar contenido en la plataforma, sumándose así al paso dado días antes por el británico The Guardian. Ambos medios han justificado su decisión acusando a X de haberse convertido en una red de desinformación. La Vanguardia en su editorial destacó que la plataforma, ahora dirigida por Elon Musk, difunde mensajes que atentan contra los derechos humanos, particularmente tras la cobertura de las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los responsables del diario expresaron su preocupación por la proliferación de teorías conspirativas y contenido tóxico, que según ellos ha aumentado desde que Musk asumió la dirección de X. Este no es un caso aislado.
Otros medios como la radio pública sueca Sveriges Radio y las cadenas estadounidenses NPR y PBS también han tomado la decisión de alejarse de X. NPR, por ejemplo, comenzó a informar a sus seguidores desde abril de 2023 sobre cómo seguir su trabajo fuera de la red social. El distanciamiento de estos medios llega en un contexto en el que la plataforma ha visto un descenso en su relevancia y credibilidad. Expertos en comunicación indican que estar presente en X ya no tiene la misma relevancia para los medios tradicionales, debido a las políticas de Musk, que incluyen medidas como ralentizar el acceso a ciertos sitios y promover mensajes en contra de la prensa. El caso de La Vanguardia subraya una creciente preocupación sobre la calidad de la información en plataformas como X, lo que ha llevado a muchos a replantearse su relación con la red social. Aunque estos medios se apartan de la publicación de contenidos en X, han dejado claro que seguirán utilizando la plataforma para monitorear debates y generar información como lo harían en otras redes sociales. Valentín Cataldo, Noticias NM+. Vamos a una pausa, pero al regresar voy a conversar con la activista Queen Victoria Ortega. Ella está en Estados Unidos. Hablaremos sobre los derechos de las personas trans y la reelección de Donald Trump. Hay mucha preocupación por el triunfo de Donald Trump, sobre todo para estos temas. Regresamos a Foro Global. No te vayas.